Bienvenidos a Mentores de Mentes. El día de hoy vamos a hablar de qué genera las adicciones o cómo identificar que estamos en una adicción. Esto, más allá de una forma de hacerlo, vamos a tratar de desarrollarlo compartiendo conocimiento en conjunto, ¿vale? Y experiencias. Sí, les presento a Fernando Rolero. Y a Giovanni Lobato. Eso fue al revés. Me la cambiaste, sí, me Muy la bien, cambiaste, muy bien. venga. Es para ver que no seas adicto al control. Yo te quiero preguntar algo, Giovanni. A ver, pregúntame. ¿Tú tienes alguna adicción? Muchas adicciones, ¿Cómo claro cuál? que sí, claro que sí. Tengo la adicción a comprar algunas cosas, Ajá. coleccionar, y está identificado. ¿Sí? Está en tratamiento. ¿Tiene una patología eso? Define patología. O sea, ¿tiene algún síntoma? ¿Tiene alguna nomenclatura científica? ¿Esa adicción que tienes tú? Se le llama comprador compulsivo ¿Ok? como tal, pero No caes en como acumulador. no, justo. Porque el acumulador tiene Exacto, ok. justo. Ok. No, el acumulador tiene otras. De hecho, en la investigación que he hecho para Sí. entender mi adicción, claro, hay procesos y la acumulación es una etapa, pero yo no estoy en esa. La acumulación es un sinsentido porque ya pierde el sentido. Yo estoy en la etapa de coleccionismo de algunas cosas, pero es parte de una adicción, porque es periódico, cada cierto tiempo. Pero hay maneras de lidiarlo, pero bueno, eso ahorita lo platicamos. Creo que eso es todo un episodio aparte. Sí. Claro que sí, hay diferentes adicciones. Tengo adicción a la cafeína, definitivamente. Tengo adicción a... ¿Cuál es cuando estás en un esfuerzo físico? Es dopamina, tengo entendido. ¿Sí? ¿Dopamina, sí? Es placer. Sí. ¿Qué digo? A eso todos somos adictos. El tema es que encuentres un algo que te lo produce. Que puede ser el chocolate o puede ser un Exacto. pastel. O Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta. Entonces sí, tengo adicción al azúcar, obviamente. Claro que tenemos muchas adicciones. El punto es, ¿hasta qué grado lo reconoces? Y ahí es donde puedes empezarlo a tratar o que no controle tu vida. Pero yo creo que todas las personas tenemos muchas adicciones. Muchas. Solo que no las identificamos. ¿Qué opinas tú? No lo sé. Yo sí estoy adicto Tú eres adicto al control, por ejemplo. a la Coca-Cola Light. Yo creo que todos tenemos una pero adicción de sabor no sé y si vinculación todos. al componente. Sí. Yo no conozco una persona que diga, no tengo una comida favorita o una bebida favorita. Todos. Sí, pero todos. no como adicción. O sea, no es de que Ah, bueno, a ver, justo. ¿Cómo identificamos si es 5 adicción o 6 no? Coca-Colas al día. O sea, es mucho. O sea, una adicción es algo que pasa de lo normal. Supera la necesidad Sí, básica. por Dios. Pero cualquier persona que consuma refresco tiene una adicción al refresco porque no los necesita. Cualquier persona que tenga más de un par de tenis está enfermo. Claro, totalmente. No, depende. Ahí sí hay Si toda una... tienes 400 pares de tenis, cuidado. Cuidado, porque... ¿O cuántos son? ¿500 o...? No podemos decir números aquí, no, porque pero... lo secuestran, lo Sí, secuestran. no. Bueno, venga. Entonces, Yo no sé, es esa de que todos tengan adicciones, posiblemente, quizás. sí. Yo sí. Yo creo que sí. ¿Por Yo qué? Porque las adicciones creo que te dan, y ahí es donde podemos entrar ya a tema. Las adicciones te dan por algo positivo o algo negativo. Porque buscas el placer justo o porque evades tu realidad. Que eso es el efecto con muchos estupefacientes como tal, más allá de otras cosas. O sea, yo hablé de adicciones positivas, si lo queremos ver así, porque me producen bienestar. Pero hay adicciones que a pesar de que te produzcan malestar, tienes que hacerlo porque ya no quieres estar en una realidad. ¿Cierto? Por ejemplo, y es donde entran confusiones. La adicción al trabajo. Creí que ibas a decir al cigarro. Ok, al trabajo. No, el trabajo es negativo, al cigarro es negativo. Sí, ese es un vicio, vamos, ok. Exacto, porque hueles mal, porque le está haciendo daño a tus pulmones, porque no te está haciendo nada mejor. Pero la trampa con el trabajo es, cuando te vuelves adicto al trabajo, hay dopamina, o sea, hay cosas que las estás sintiendo como positivas, pero en realidad es negativo, porque la parte holística de un entendimiento de vida tendría que tener un balance. ¿O qué piensas tú? Es que en el tema del trabajo depende de muchas cuestiones. A ver, ¿el trabajo puede ser una adicción, sí o no? Sí, claro. Ok, entonces, Sí. ¿cómo funciona una adicción al trabajo? ¿Cómo se siente un adicto al trabajo? Llega el momento en que ni siquiera piensas. O sea, ni siquiera estás consciente de que estás pasando demasiadas horas. Puede ser que lo disfrutes tanto o puede ser que tu mente cae como en un bucle
que estar haciendo, que no te das cuenta. Sí, no tiene, y ya no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con el reconocimiento, ni con nada, sino simplemente quiero sacar otro pedido más, otra factura más, otra conferencia más, algo más. Pero no es un tema generacional también, Fer, porque los que crecimos con influencias de boomers, el trabajo te dignifica, el trabajo es tu función en la vida, el trabajo es lo que te permite lograr lo que puedas lograr, porque crecimos escuchando eso, ¿cierto? Digo, yo sí. Yo también. Sí, yo también. Entonces, ¿cómo saber si solo estoy siguiendo la buena educación o la formación que tuve de valor al trabajo versus ser un adicto al trabajo? Yo lo fui. O sea, yo fui adicto al trabajo y te lo puedo decir. ¿Y en qué momento me di cuenta que estaba siendo adicto al trabajo? Cuando, aparte de que mi salud se deterioró muchísimo por no dormir, por estrés, por comer mal, por no tener actividad física, por estrés tuve una taquicardia literal y caí al hospital porque fue un punto de no retorno. Porque llevaba días sin dormir, porque llevaba una vida poco saludable y porque ni siquiera estaba teniendo vida, estaba ocupando demasiado tiempo del trabajo. Okay. Y ahí me di cuenta que era adicto al trabajo, porque no tenía una opción, porque a mí se me enseñó que hay que trabajar, no a tener una vida integral. Pero, ¿cuántas personas están en esa situación y no se dan cuenta que a lo mejor no han llegado a ese punto? ¿Qué es lo que te hace llegar a la adicción a algo que no es una droga, sino algo que es lo que haces todos los días? Mi hijo tiene 19 años. Todavía un poco antes de que él naciera, trabajaba a veces 48 horas seguidas. 48 horas sin dormir. O sea, decir, ¿cómo es posible, no? Porque en consultoría, haciendo diagnósticos y midiendo empresas y todo, y pues, sí te pasan muchas cosas, ¿no? Tienes muchos sustos. Pero lo que pasa es que consideras que eso es lo normal. Y ya está. Eso es lo normal. O sea, en tu mente, en tu perspectiva, es que así es, ¿no? Es que así es como ahora, pues ahora sabes que no es así. Entonces, es muy difícil darse cuenta de eso cuando, sobre todo otra vez es el ecosistema. Yo estaba en un ecosistema donde eran consultores y donde todos trabajábamos a ese ritmo. Entonces lo normal era eso. Entonces, el que se iba antes de las 8 de la noche a su casa, pues, ¿cómo se le ocurre, no? Ya cuando ya fui independiente, cuando ya puse mi negocio y mis reglas, pues me di cuenta que había otras formas de hacerlo, formas más inteligentes. Y no vendías kilos u horas, sino vendías valor, ¿no? Vendías algo más distinto. No, ya cuidabas tu salud. O sea, además, ya cuidas y la de tu, espacio, la de tu gente también, claro. También a mí me ayudó mucho ser papá. Porque cambian totalmente tus prioridades. Totalmente. Entonces, el tema de ser adicto al trabajo es algo que hoy nos estamos dando cuenta que no está bien, pero es un proceso de entendimiento en el que cada quien tiene que caer. Sí, pero hay gente que toda su vida está así y no se da cuenta y es feliz. O sea, no es que sea feliz, es que ni siquiera, como no se han dado cuenta, es lo normal para ellos. Entonces no piensan. Es que, por ejemplo, tengo un amigo que tiene 54 años. Es soltero. Vive con su perro en un departamentito. Pero tiene su vida resuelta. Tiene varias propiedades que está rentando. Y él sigue trabajando. Y cada vez que lo veo, se queja de su jefe. Su jefe es un infeliz, es un idiota. Y le digo, ¿y por qué no? O sea, con el dinero que tienes, vete a vivir a una playa, vete a pescar, vete a hacer algo que tú quieras hacer. Dedícate a ser chef, lo que tú quieras. Pero en su mente dices, no, ¿cómo? Tengo que seguir, o sea, pero vas a seguir sufriendo. Imagínate, te faltan, es que mi pensión, te faltan a lo mejor 10 años para la pensión y a lo mejor te mueres mañana, güey, o en un año. ¿Cómo vas a pensar en tu pensión? Ahí va. ¿Cómo contrastas o cómo identificas la diferencia en el cerebro de una persona como este amigo que es funcional al grado extremo de que ni siquiera necesita trabajar y sigue trabajando? Así es. Ridículo, versus el adicto a el fútbol, a alguna droga, al alcohol, que es totalmente no productivo y que usa eso por evadir la realidad. Porque, a ver, esta persona que es sumamente productiva también está evadiendo su realidad, porque no está teniendo contacto con lo que podría ser su vida, sino que tiene una función de alguien más o de su empresa o de su marca para cumplir, y acá es igual, está evadiendo la realidad por depresión, por otras cosas. O sea, el cerebro funciona igual para ambas partes, es una evasión de la realidad, solo que uno lo hizo bien, uno lo hizo mal. Y a ver, ¿qué pasa?
pensemos que fisiológicamente no hay diferencia, ¿eh? Ok. No hay diferencia en eso. Cuando hablamos de adicción, simplemente si no es alcohol o drogas, donde sí hay una afectación al cerebro, eso sí, pero por el tema del trabajo, no pasa eso. Ni tampoco con temas de emociones, que dicen, no, que las emociones sí afectan físicamente otras cosas, pero no como tal al cerebro. No es que a mí se me mueran más neuronas porque estoy triste, no. Si hay una depresión, sí, pero por una tristeza o por alguna cuestión, no pasa eso, ¿eh? Es súper importante. Ahora, hay que entender cómo funciona verdaderamente el cerebro y cómo funciona la mente, ¿no? Digamos que nuestra mente, cuando estamos en un momento de calma y de paz, tu mente puede priorizar perfectamente las cosas que te pasan, ¿no? Si, por ejemplo, hay un pedido que no me llegó de un cliente. Sí, claro, a ver, tienes Ya. que hacer una llamada de trabajo, De versus tienes que trabajo. llevar a lavar el carro, o tienes que lavar el carro tú. Sí. Si en algún punto no entiendes cuál es primero, Tengo que ir a dejar un paquete a la paquetería porque me va a hacer una devolución de Amazon, por ejemplo, algo así. Ah, no lo llevé, lo llevo mañana. Hay cosas muy banales que no afectan, ¿no? Hay cosas de que, oye, mi hijo tuvo un problema en la escuela, se lesionó, tengo que ir a sacarlo para llevarlo al médico. O sea, digamos que son importancias distintas, ¿no? Tu cerebro es perfectamente, cuando estás en calma, perfectamente puede priorizar y dimensionar cuando algo es más urgente o más importante. Pero cuando tenemos un momento de estrés, por alguna cuestión, porque me peleé con mi pareja, porque mi jefe me regañó, por lo que quieras, algo grave, ocurre algo bien interesante que se llama una carga alostática. Carga alostática. Okay. Y lo que hace eso es que todos los estímulos, todos los mensajes, WhatsApp, mails, todo automáticamente adquiere la misma prioridad. Y todo urge. Antes podías priorizar en momento de calma, pero con la carga alostática, ¿no? Cualquier mail, WhatsApp, llamada, timbre, lo que sea que recibas, todo tiene la misma importancia. Y es cuando empiezas a ver a la gente que corre para todos lados sin ningún sentido. Ay, es que tengo que responder este mail. ¿De verdad es tan urgente? ¿De verdad no puedes esperar un poco para eso? Lo que pasa es que en ese cerebro, en esa mente más bien, todo está igual. Pero es un tema del estrés. no, y eso a nivel trabajo sucede mucho, ¿no? ¿Cuántos papás o cuántas personas se la pasan en la noche todavía haciendo llamadas de trabajo sin entender que el día siguiente ese trabajo va a seguir? Haciendo propuestas, contestando mails. Y están todo. perdiendo tiempo con su familia que no van a tener al día siguiente. Y también perdiendo salud, porque puede estar durante la noche respondiendo correos y Estar haciendo. en el gimnasio o en lugar de caminar. Dormido, güey. Que dormir. el cerebro requiere dormir. Pero no solamente le afecta a la gente del trabajo. Pensemos en una ama de casa, ¿no? ¿Okay? Una ama de casa que quizás no tiene que trabajar o que sí es igual. ¿Qué pasa? Que ella está haciendo la comida, a lo mejor tiene que, no sé, limpiar la casa, tiene que ir por los niños a la escuela. Oye, pues de repente si hoy no se me ocurre qué comer, o sea, no se me ocurre qué platillo hacer, pues realmente no tiene mucha importancia, ¿no? Pues recaliento lo de ayer. No tiene tema. Pero si hay un momento de estrés, ese pequeño detalle de que se acabó el arroz o de que falta comprar huevos, se convierte en una tragedia y una explosión y un caos y un problema. Y hay gritos, y es por tu culpa, y maltrata a los hijos. Sí, claro, totalmente. Y eso que en el caso de las mujeres sí hay un tema importante y tiene que ver. Primero son los ciclos hormonales que sí tienen una afectación y también temas como la menopausia también. Donde ahí Podríamos brincarnos eso y Ok, irnos a otro punto. pero también tiene una afectación, es importante. O sea, no siempre somos iguales, no siempre somos racionales. De acuerdo. Hormonalmente, hombres y mujeres pasamos por periodos complejos. Sí, distintos, muy distintos. Donde salimos de nuestra mentalidad regular. Pensemos un chavo, ¿no? Un chavo que tiene, no quiero decir chavo, un estudiante universitario. Una pregunta. A ver, venga. Justo, y creo que vas para allá a lo mejor, pero quiero plantearlo de forma más concreta. A ver. ¿Será que los adolescentes están todo el tiempo en ese estatus que mencionas? Por eso sienten que el mundo no los entiende, porque aparte la presión hormonal y los cambios que están pasando, y adolescentes me refiero a tal vez desde secundaria, prepa, ¿no? Chance algunos que van empezando universidad. 12 a 18 años. En donde de alguna forma todo el mundo está en contra de ellos y saben más que todo el mundo y tienen la razón la única razón y toda la verdad. Ellos son los únicos que saben cómo funciona el mundo, pero a la vez nadie los entiende y nadie los apoya. Entonces, ¿es eso? ¿Ese es el efecto que generan ellos? No tiene nada que ver. Eso es parte de la maduración del cerebro. Como platicamos, hay
momentos de maduración del cerebro y la parte del cerebro emocional y toda esa cuestión es en la adolescencia. Entonces, las mujeres antes que los hombres, pero no tiene nada que ver con la carga alostática. La carga alostática tiene que ver con el estrés. Okay. Entonces, por ejemplo, oye, el chavo tiene que hacer un examen importantísimo. Es más, es el examen extraordinario y si no pasa ese examen, repite el semestre, ¿no? O sea, pongámosle algo así. Entonces, eso puede provocar que se pelee con la novia, que se pelee con los papás, que pasen aspectos que dañan su vida. A ver, yo ahí te voy a hacer una pregunta y, Sí. y tiene que ver con algo que me pasaba a mí en esa época. Yo me acuerdo que te decían, el examen va a ser tal, y me pasó con el de admisión a la prepa, con el de admisión a la facultad, etcétera. Sí. Te decían, tienes un mes o tienes 15 días para estudiar. Yo no podía estudiar antes más que 1 o 2 días antes de que fuera el examen, porque no podía concentrarme o no me importaba y decía, no importa. 2 días antes o un día antes era el único día que podía estudiar. Y no creo ser el único. Yo creo que a muchas personas les pasa. El tema de postergar y hacerlo hasta el final. Por evasión de estrés, no lo sé. ¿Tú qué crees que sea esa situación? Es un fenómeno que se llama la ley de Parkinson, tal cual. La ley de Parkinson lo que te dice es que mientras más lejos sea el momento de la entrega o el momento límite, tú tiendes a postergar. Por eso es bueno ponerse plazos cortos y decir para mañana, para dentro de 2 días. Porque si tú dices para dentro de un mes, invariablemente lo vas a dejar para un día o 2 antes. Y eso sigue pasando en el trabajo, ¿cierto? Pasa en todo en la vida. Es algo fisiológico de los seres. ¿Cómo podemos cerrar las adicciones hacia lo positivo y evitar las negativas? Mira, lo importante primero es reconocer que existen, reconocer que tenemos un problema. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? El entender que tenemos un problema y que necesitamos ayuda de un profesional. Y 2 también. Pensar que todo lo que vivimos, absolutamente todo, para bien o para mal, es temporal. O sea, el cerebro tiene el cerebro tiene esa particularidad de que creen que ese momento de placer, de dolor, de problema, lo toma como si fuera algo permanente. Y no, así lo tomas, pero no es así. Es algo que tiene una duración finita, para bien o para mal. Tus momentos de triunfo, de alegría, de gozo y también tus terribles tragedias, problemas, dolores, son temporales, para bien o para mal. Entonces, es importante que cuando planteamos ese problema que tengo es un momento de mi vida que de mí depende que sea un momento corto o largo. Y es una decisión y requiere mucho valor y requiere mucha ayuda. Pues muy bien, amigos, ahí lo tienen. Recuerden, nada es para siempre y hay que darnos cuenta cuando necesitamos pedir ayuda. Y hacer un mapa mental para hacer un plan de vida. Eso les haremos un episodio completo de eso. Claro que sí. Esto fue Mentores de Mentes. Muchas gracias. Adiós.